¿Cómo sigue avanzando el trabajo de la Convención Constitucional? Estamos en receso legislativo, pero ya falta poquito para retomar también y, por supuesto, ver este cambio de mando entre el gobierno saliente y el entrante. Todo este escenario lo vamos a comentar junto a Pepe Out, diputado independiente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Bárbara, buen día. Bueno, estamos en uno de los febreros más intensos que tengamos memoria en materias tan relevantes como las que se están discutiendo. ¿Qué le ha parecido los avances, por ejemplo, que hemos visto en la convención en estos días? Bueno, me parece que va tomando forma el trabajo y se va entendiendo que muchas de las iniciativas que podían escaparse completamente de lo que uno espera de una nueva constitución van siendo dejadas de lado por no encontrar los 2/3. En buena hora, el Congreso definió una mayoría consistente para asegurar que la Constitución represente a todos y no solo a unos pocos. Me parece interesante el trabajo, empieza a tomar el carácter más legislativo, más tipo Congreso, con aprobaciones en general, con retorno a las comisiones para especificar, y luego queda lo más importante, que es hacer conversar las iniciativas en su conjunto, porque un texto constitucional es un todo complejo y cada una de las iniciativas tiene que conversar con las otras. Y me imagino que habrá un trabajo de ajuste muy importante que va a hacer una comisión ad hoc para esa pega tan relevante. ¿Visto algún cambio? Porque en un inicio, cuando empezamos a ver las votaciones en las comisiones, en general, inicialmente, después en particular, bueno, surgieron muchas críticas respecto a lo que estaba avanzando. Desde la convención decían, bueno, tranquilos, todavía falta mucho tiempo, va a llegar esto al pleno, se tiene que ver con 2/3. Después hubo estos incidentes en que en dos oportunidades trataron de modificar los 2/3 para que la votación general no fuera ese el quórum. Mal manejo, ellos acusan intentos de confusión o los medios, pero algo hay también dentro de la convención en la forma como han comunicado esos temas, ¿no? Sí, seguro, seguro, es una instancia nueva, es una instancia provisoria y sobre todo es una instancia constituida en su abrumadora mayoría por personas que no han tenido experiencia previa en este tipo de trabajo colectivo. ¿Ah? En consecuencia, era bastante esperable que recorrieran un camino de ensayo y error. Y eso, por supuesto, ha contribuido a la pérdida de apoyo a la convención, aunque sigue siendo la institución en la que más confianza depositan los chilenos. De todas maneras, el hecho de que los proyectos hayan aparecido casi como resoluciones. ¿Ah? Ahora, también hubo una campaña de algunos para hacerlos aparecer como resoluciones. eh, ha, ha hecho naturalmente perder, cuando tú no distingues, por ejemplo, entre una iniciativa que disuelve los poderes del Estado, ¿ah? Y termina con la autonomía y concentra todo el poder en una especie de soviet, junto con otras iniciativas extremadamente razonables o polémicas, pero razonables. Por supuesto, la gente se confunde, cree que da por aprobado lo que apenas es una iniciativa propuesta a la discusión. Ya, pero hay un tema de fondo distinto, porque si miramos, cuando salieron todas estas iniciativas bien complicadas de la Convención de Medio Ambiente, nacionalizar todas las empresas, entre varias otras, esas iniciativas avanzaron y fueron aprobadas, aunque sea en general en la comisión, en un inicio y después en particular. En el caso de la iniciativa de la convencional María Rivera, que buscaba disolver todos los poderes del Estado, eso de inmediato recibió el portazo y también la señal de los convencionales diciendo no estamos para una cosa como esta. Entonces, el trato o las reacciones de los compañeros fue muy distinto. Entonces, permitió de alguna manera darle un portazo, decir, esto no va más, y lo otro, bueno, lo vamos a ver, dejemos que llegue, y se dejó avanzar. Ahora, yo creo que la reacción frente a eso fue por el carácter extremo de la propuesta, pero también producto del acumulado de propuestas, algunas de ellas, como tú bien dices, aprobadas por mayoría simple en las comisiones, a veces algo que se ganó en una comisión 13-12
se daba por hecho que, por ejemplo, ya no hay más Senado, ¿ah? 13-12 en la comisión. O sea, en el fondo, Evidentemente, todo ese escándalo público que se generó en la opinión pública generó que después ellos dijeran, bueno, en realidad hay que ser un poco más proactivo y parar esto de raíz o desde el inicio. lógico, lo que pasa es que la experiencia de negociación yo creo que se ha retardado en la convención. Y la experiencia de negociación comienza ahora de manera ya relevante. Es decir, hubo un periodo muy largo, a mi juicio, de expresión de demanda. Y la verdad es que fue demasiado largo. Como fue demasiado largo, obviamente confundió de alguna manera a muchos creyendo que cosas que eran parte de la conversación aparecían como resueltas. Porque, por ejemplo, la discusión sobre bicameralismo o unicameralismo. Es evidente que el rol idéntico que juegan en el trámite legislativo el Senado y la Cámara es una excepción chilena por lo demás, porque en ninguna otra parte del mundo yo conozco que el Senado y la Cámara hagan exactamente lo mismo y que los gobiernos puedan ingresar por la Cámara de Diputados si quieren, convirtiendo al Senado en Cámara Revisora, o ingresar por el Senado, convirtiendo a la Cámara en instancia revisora. Entonces, evidentemente, eso ralentiza demasiado el trámite legislativo y hay que hacer algo. Ahora, si ese algo es suprimir el Senado, yo creo que no hay 2/3 para eso, pero me imagino que habrá 2/3 para un bicameralismo asimétrico, donde tanto desde la lógica de representación, más territorial y regional, el Senado, más de personas, la Cámara, como ocurre en todo el mundo, y una Cámara de origen y una Cámara revisora que tiene el rol de revisar con un tiempo determinado, de manera que no ocurra lo que ocurre con tantas leyes. Mira, la ley del límite a la reelección Quedan la durmiendo por aprobamos nosotros en años. el 2012 y la revivieron, la sacaron del closet recién en el 2019, es decir, 7 años más tarde, simplemente porque no querían votarla en contra. O sea, eso definitivamente ya no va más, pero como dice, hay un espacio para discutirlo. Pero a propósito de esto mismo, había mucha inquietud respecto a los 2/3, ya decíamos estos intentos de algunos convencionales hasta el último, literal, último minuto, tratar de cambiar esa regla en la votación en general. Pero una vez que empezamos a ver las votaciones, hemos visto, por lo menos hasta ahora, que han llegado de forma bien holgada para la mayoría de los artículos propuestos. Efectivamente, y eso va enfocándose a grandes consensos, porque para que una propuesta tenga 2/3, obligatoriamente necesita ser una propuesta razonable, una propuesta dentro de los límites de una democracia liberal, con poderes claramente separados y autónomos, independientes, en fin, las cosas básicas. Yo creo que, fíjate que además los convencionales se dieron cuenta de una cuestión muy básica, de que la correlación de fuerzas al interior de la convención no es la misma que en la sociedad. Eso lo demostraron las elecciones que siguieron. Y por lo tanto, ellos necesitan, obviamente, ofrecerle al país un texto constitucional que sea aprobado y que sea aprobado, ojalá, también por más de 2/3 de la población. Sería un fracaso, creo yo, que el texto constitucional se aprobara 52-48. ¿Ah? Pero Eso se da cuenta, hablaría. porque si uno escucha a algunos convencionales de derecha, sobre todo la UDI, dicen la izquierda o todas las izquierdas se dieron cuenta que les alcanza de sobra los 2/3 y no nos están considerando para nada, no han moderado nada, están haciendo una propuesta totalmente radical y que va a avanzar sin ni siquiera tener que escucharlos ni considerarlos para nada. ¿Qué tanto es así? No, yo no creo que sea así, no lo veo así. Creo que hay un sector de la derecha que entró a este trabajo desde el rechazo y que no ha salido de la lógica del rechazo. Yo asumo además que desde el otro lado muchos no los han dejado salir tampoco, han contribuido a dejar a la derecha en la lógica del rechazo, pero veo en parte importante de la derecha una lógica de concurrir. De hecho, las votaciones, los 2/3
ha sido a veces con toda la derecha, a veces con parte de la derecha, y por lo tanto creo yo que finalmente la lógica de, de participar, no excluirse. Incluso hubo una proposición interna del grupo de la UDI republicano para derechamente excluirse, es decir, antes siquiera de que haya texto, decir que ellos van a rechazar. Y yo creo que esa es una estrategia suicida, completamente suicida. Eh, yo creo que si, si hay 2/3 en la convención, para los textos que haya 2/3, va a haber una abrumadora mayoría en la sociedad para aprobar ese texto. Ellos se dieron cuenta, estamos hablando de un grupo más que nada, son algunos convencionales de la UDI que se habían manifestado en reflexión en las primeras jornadas de votaciones en que fueron aprobados 14 de 16 artículos. Ellos se declararon en reflexión, eso se interpretó de distintas formas, pero con el paso de las horas, bueno, echaron pie atrás o dijeron que en realidad eso en ningún caso podía significar abandonar el proceso. ¿Se dieron cuenta, como dice usted, que eso podría ser un suicidio finalmente? Efectivamente, bueno, yo escuché a Marcela Cubillos inmediatamente contradecir esa tesis de reflexión para salir. ¿Ah? Eh, yo no veo además que tienen que reflexionar quienes ya llevan casi, no sé, 10 meses discutiendo y entrando en la fase final, además, justo donde se tiene que producir el espacio de conversación para conseguir los 2/3, francamente, salirse de eso habría sido suicida. Y me felicito y los felicito a los razonables que impidieron ese camino sin salida. De todo lo que se ha aprobado hasta ahora, algunas cosas, o la mayoría en forma preliminar, porque todavía faltan las votaciones en particular, pero ya tenemos algunas que están listas para incluirse en la propuesta. ¿Qué le parecen? ¿Hay algunas que le inquieten o no? ¿Le parece razonable? Algunas cosas de las que más No, generaban mira, ruido fueron rechazadas, incluso en la segunda instancia, pese a que habían sido aprobadas en la primera, como los sistemas paralelos de justicia. exacto. Lo que pasa es que una cosa es aprobar en general, yo esto lo aprendí después de ser parlamentario 12 años, y otra cosa luego es cuando se discute en particular. Aprobar en general es que uno está de acuerdo con el movimiento, pero obviamente con la dirección en que se camina. Pero luego tienes tú que entrar al detalle. Y además va a faltar la tercera pata que algunos la consideran poco importante, es probablemente la más relevante, que es la conversión de las definiciones de la Constitución en leyes, en políticas públicas. Y eso lo hará el Congreso. En consecuencia, esto tiene para rato, porque lo que hace una Constitución es definir un horizonte, hacia dónde avanzar, pero luego eso se tiene que traducir en modificaciones legales precisas que habrá de enviar el gobierno entrante. El Congreso tendrá que ajustar muchas leyes y redefinir políticas públicas y relaciones entre organismos, probablemente creación de algunos organismos. Entonces, cuando tú me dices, claro, a propósito del sistema paralelo de justicia, por ejemplo, claro, cuando tú lees solo el titular, ¿ah? Tú dices, bueno, mira, en el Congreso este año terminamos con la excepción de Isla de Pascua, de Rapa Nui, Claro, con la ley que, Pascua. que bajaba las penas de violación en virtud de una cierta cultura de legitimación de la violencia entre el hombre y la mujer al interior de la familia. Y claro, hay particularismos que chocan con valores universales y por lo tanto habrá que definir en qué ámbitos hay justicia paralela, a quiénes involucra esa justicia paralela, si hay voluntariedad de la víctima o del victimario de definir en qué justicia opera. En fin, es decir, el titular, francamente, no nos dice mucho. Claro, por eso uno entiende que se aprueba en general, pero no en particular. En el fondo, decir a la comisión, ya, hazle la bajada. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se acota? Porque además, cuando uno escucha las convencionales, tienen interpretaciones distintas. Absolutamente, absolutamente. Y hay versiones extremadamente
radicales, ultras de lo que se define. Pero bueno, como te digo, una vez que se pone el título, hay que definir la arquitectura y luego hay que convertir eso en leyes y por lo tanto a mí francamente no me asusta ninguna de las definiciones que hasta ahora han sido tomadas. Lo hemos ido mirando, ya lo decíamos antes, en la medida que se aprobaban algunas ideas en comisiones, se generó mucho revuelo, han ido surgiendo grupos ya preparándose para tomar una decisión del texto final, más allá que esto no. Y ha surgido otro nuevo movimiento en los últimos días, Amarillos por Chile, que le parece liderado por Christian Balken, con hartas figuras bien reconocidas, de varios sectores bien distintos también. Bien, me parece, bueno, yo hace mucho rato que les dije a mis seguidores y a mis detractores en Twitter que, que para mí ser amarillo, que era lo que más me motejaban, era más bien una cuestión de orgullo y no me estaban denostando con eso, que no se engañaran, que ocuparan otros invectivas, porque yo soy reformista, no soy revolucionario, soy gradualista, pienso que los cambios repentinos son los menos durables, pienso que mientras más profundos son los cambios sociales, más amplia tiene que ser la mayoría política y social que lo sustente, en fin, y por lo tanto concuerdo absolutamente con la iniciativa y la dirección. Ahora, ojalá eso sirviera para que los partidos de centro izquierda eh, recuperaran el vigor, el orgullo. Creo que el orgullo es lo primero de lo que hicieron, porque si uno reniega de lo que ha hecho, difícilmente puede ofrecer futuro. Y la centroizquierda se ha negado a sí misma, y ha entrado en este escenario de manera completamente acomplejada. Y creo que ya es el momento. Y la paradoja es que ese momento está siendo permitido por el triunfo del Frente Amplio y de su presidente. Un pequeño problema de la conexión de Pepe, vamos a ver si la logramos corregir. Ahí sí. Nos quedamos pegados en la parte que nos decía que curiosamente este nuevo reimpulso se puede dar con el triunfo del Frente Amplio, el presidente electo Gabriel Boric. Lo tenemos congelado a Pepe Out, que está conversando con nosotros respecto a lo que ha sido este proceso de convencional. Vamos a ver si logramos retomar el contacto con él, mejorar la conexión. Parece que ahí está de vuelta. Ahí está de vuelta. Ahí volví. Ahí No volvió. sé cuándo se conecta. No, en el último segundo, con este reimpulso que tiene la centroizquierda para tomar fuerza en este proceso. Bueno, y a propósito de esto, una última cosa ya para ir cerrando. Pucha, que lo va a tener difícil el próximo gobierno. Y eso lo sabíamos antes, ganara quien ganara en realidad, pero se ha ido recrudeciendo distintas crisis, la Araucanía, crisis con la migración, seguridad, violencia. ¿Cómo ve el escenario para el próximo gobierno entrante? Mira, yo estoy bien impresionado por la templanza que ha mostrado Gabriel Boric a la hora de constituir su gobierno, de tomar las definiciones iniciales, y por supuesto el escenario es complejo, era complejo, como tú dices, Bárbara, para cualquiera que ganara. Creo que es menos complejo para Piñera, para Boris, que lo que habría sido para Kast, porque Boris tiene en sus manos la posibilidad de salir de la crisis. Yo creo que con Kast esta se habría profundizado, pero eso ya pasó. Tenemos a Boris y, y yo lo que te quiero decir es que el primer año siempre es decisivo, porque, porque mira, está terminando el gobierno de Piñera, ¿no es cierto? Si tú miras cuánto de lo que hizo el presidente Piñera estaba en su programa y cuánto le fue impuesto por la realidad, por la correlación de fuerzas en el Congreso, por la opinión pública, evidentemente la porción de su programa es minoritaria. Y eso le está pasando a todos los gobiernos del mundo, que de alguna manera
han perdido el control de la agenda. Hoy día es cada vez más difícil que un gobierno controle la agenda. Y por lo tanto, la iniciativa programática la tienes tú el primer año, cuando estás todavía con el impulso que te dio el triunfo de segunda vuelta, todavía con la inhibición de los opositores de hacer oposición inmediata, negar la Pero sal del a agua. diferencia, porque normalmente estábamos acostumbrados que en un mes como ahora estábamos todos viendo el festival, los artistas, y ahora, además del proceso constituyente, todos estos avances, estamos viendo el problema de la migración desatada, que no se sabe muy bien cómo controlar, todo lo que ocurre con la violencia. O sea, esa luna de miel podría ser más corta de lo que estamos acostumbrados. Las lunas de miel son cada vez más cortas. Mm. Si tú, o sea, la curva de duración de las lunas de miel viene bajando considerablemente, pero piensa, mira, no hay agenda más sobrecargada. Piensa que a Sebastián Piñera en febrero le ocurrió, al país por supuesto, pero a su gobierno le ocurrió un terremoto y un maremoto. A días de asumir, o sea, claro, hablemos de cambiar la agenda. literalmente, un maremoto. No voy a decirlo como lo conceptualizaba el propio presidente, pero lo que te quiero decir es que siempre la agenda trae cuestiones que te invierten el sentido de tus prioridades, porque como tú bien decías, es muy probable que las primeras prioridades del gobierno de Boris tengan que ser el control migratorio y la Araucanía, y la Claro, más violencia allá que política, no y hubiera la sido eso violencia lo que social y él, política, claro, y no la era lo que él seguridad tenía ciudadana, que planeado no en su eran las programa. prioridades de su programa. Otra cosa con guitarra dicen todos, pues vamos a ver las dificultades para asumir en momentos Efectivamente, tan hasta ahora complejos. Muchas gracias. ha mostrado una cierta maestría en el manejo melódico. No, noticia en desarrollo. Pues muchas gracias, Pepe, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana. Chao, chao, gracias. Ya, pues los dejamos todos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.